En el corazón del sur de Chile, a orillas de la cordillera de los Andes, se levantó durante décadas una comunidad que se anunciaba como un paraíso en la tierra. Casas ordenadas, campos fértiles, un hospital moderno, niños uniformados que parecían vivir en armonía. A simple vista, Colonia Dignidad era un ejemplo de disciplina, fe y trabajo. Pero tras esos muros, tras las cercas electrificadas y los guardias que patrullaban día y noche, se ocultaba un infierno cuidadosamente disfrazado. La historia comienza en 1961 cuando un exmilitar y predicador alemán llamado Paul Schwager llegó a Chile acompañado de cerca de 300 seguidores. Schwager no había huido por casualidad. En Alemania ya pesaba sobre él denuncias por abuso sexual infantil, pero en aquel tiempo, con ayuda de contactos influyentes y aprovechando la falta de control migratorio, logró establecerse en un remoto terreno de 17.000 hectáreas en la región de Maulé. Fundó lo que llamó Sociedad Benefectora y Educación Dignidad, un nombre que sonaba noble, casi caritativo. Se presentaba como un hombre religioso, comprometido con ayudar a los más pobres. Levantó un hospital que en apariencia atendía gratuitamente a campesinos de la zona. Esta fachada de beneficencia le permitió ganarse la simpatía de autoridades locales y el respaldo de políticos influyentes, tanto en Chile como Alemania. Pero lo que realmente se estaba construyendo era una fortaleza de control absoluto. Desde el inicio instaló un régimen de aislamiento total, separó a hombres de mujeres, rompió lazos familiares, arrebató a los niños de sus padres y los crió bajo un adoctrinamiento brutal. Los colonos no podían salir, no podían comunicarse con el exterior, ni siquiera tenían derecho a guardar sus propios recuerdos. La obediencia era absoluta y quienes se atrevían a cuestionar al líder era castigado con golpizas, medicación forzada o encierro. Schaefer se convirtió en un dictador dentro de la comunidad, reverenciado como un profeta intocable, incuestionable. Pero los horrores más profundos recaían sobre los más vulnerables, los niños. Schaefer organizaba un sistema de abuso sexual sistemático, encubierto por sus colaboradores más cercanos. Todo era registrado con meticulosidad. Cada niño tenía un archivo. Cada conducta era anotada. Cada castigo documentado. La colonia no solo era el lugar de trabajo forzado, sino un laboratorio de control humano en el que la violencia era parte de la vida cotidiana. Con el golpe de Estado de 1973 y la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, la Colonia Dignidad adquirió un nuevo papel. De pronto, el enclave se transformó en un aliado estratégico del régimen militar. La policía secreta de Pinochet, la DINA, utilizó la colonia como centro de retención y tortura. Documentos desclasificados décadas más tarde confirmaron que allí fueron llevados opositores políticos, militantes de izquierda, estudiantes y sindicalistas que desaparecieron sin dejar rastro. Los archivos descubiertos después revelaron detalles escalofriantes: lista de prisioneros, reportes de interrogatorios, registros de muerte. La colonia funcionaba como un agujero negro donde la gente ingresaba y no volvía a salir. Testigos aseguran que existían túneles subterráneos, cámaras insonorizadas y depósito de armas. Incluso se habla de la producción y prueba de armas químicas con la colaboración de expertos extranjeros. En 1991, tras el retorno de la democracia en Chile, comenzaron las investigaciones más profundas, pero Schaefer ya había huido. Durante casi una década permaneció prófugo, protegido por una red de contactos internacionales. Fue capturado recién en el año 2005, en Argentina, y extraditado a Chile, donde fue condenado a 20 años de prisión por abusos sexuales y violaciones a los derechos humanos. Murió en la cárcel en el 2010, llevándose consigo muchos secretos más oscuros. Sin embargo, lo que sobrevivió fueron los archivos. Durante los allanamientos, la policía descubrió miles de fichas,
fotografías y grabaciones que Schwasher y sus colaboradores habían acumulado obsesivamente. Era un registro frío, burocrático, casi administrativo del horror. Cada colono tenía un expediente con notas sobre su comportamiento. Cada castigo estaba anotado, cada abuso estaba descrito. También aparecieron documentos que demostraban los vínculos con la DINA, las visitas de agentes de inteligencia, las entregas de armas y las operaciones clandestinas que se realizaban dentro de la colonia. Uno de los hallazgos más impactantes fueron más de 4.500 archivos de audio en los que Schaefer grababa conversaciones, confesiones y hasta momentos íntimos de sus seguidores. Era una red de vigilancia total, un panóptico sin escapatoria. El líder lo controlaba todo, lo que se decía, lo que se pensaba y lo que se callaba. A pesar de estas revelaciones, muchos creen que lo que salió a la luz es una parte del rompecabezas. Numerosos documentos fueron destruidos antes de que las autoridades pudieran incautarlos. Otros permanecen ocultos en manos de antiguos colaboradores que hasta hoy se niegan a hablar. La gran pregunta es, ¿qué verdades quedaron enterradas? ¿Qué secretos nunca se conocerán porque su revelación comprometería a figuras públicas, militares y hasta gobiernos extranjeros? El caso de Colonia Dignidad también tuvo eco internacional. En Alemania, organizaciones de derechos humanos presionaron durante años para que se investigara el rol de las autoridades germanas, que al menos en parte sabían lo que ocurría y lo toleraban. En Estados Unidos, documentos de la CIA confirmaron que había interés de la colonia por su potencial como enclave estratégico en plena Guerra Fría. De pronto, aquel lugar perdido en los campos chilenos se revelaba como un nodo en una red mucho más amplia de poder y manipulación. Hoy, el terreno donde estuvo la colonia ha cambiado de nombre y funciona parcialmente como centro turístico, pero la memoria sigue viva y los sobrevivientes continúan exigiendo justicia. Los archivos recuperados son, para ellos, una prueba irrefutable de lo que vivieron. Sin embargo, el silencio, la complicidad y la destrucción de documentos han dejado heridas que quizás nunca se cierren por completo. La Colonia Dignidad no solo es una historia del pasado, es un espejo oscuro que nos obliga a mirar cómo el fanatismo, la obediencia ciega y el poder político pueden unirse a crear auténticos infiernos en la tierra. Lo más aterrador es que todo esto quedó registrado, archivado, documentado con la frialdad de quien toma nota de un inventario. Tal vez nunca sepamos cuántos secretos se perdieron en las hogueras que intentaron borrar la memoria de la colonia. Tal vez nunca sepamos todos los nombres de las víctimas que quedaron reducidas a simples números en una ficha. Pero lo que sí sabemos es que los archivos que sobrevivieron son un recordatorio de que el horror puede organizarse como un sistema perfecto y que ningún muro, por alto que sea, puede contener la verdad para siempre. Si los archivos de Colonia Dignidad revelaron que durante años se intentó ocultar que otros secretos en otros lugares del mundo permanecen todavía enterrados, qué archivos ocultos, qué documentos prohibidos esperan en silencio a que alguien los encuentre. Quiero invitarte a dejar en los comentarios lo que piensas sobre este caso y también a compartir tus propias historias, relatos de misterio, secretos de familias, sucesos inexplicables que merecen ser escuchados. Aquí cada testimonio, cada palabra, cada sombra es una pieza más de este gran rompecabezas que aún no terminamos de comprender. Los archivos de Colonia Dignidad nos muestran que la verdad, por más que se intente sepultar, siempre termina encontrando una salida y cuando lo hace, jamás deja de estremecernos. Esto fue Archivo X13.